Bienvenidos al curso de Gerencia Sanitaria y Salud. Soy la doctora Ana Marisol Rondón, médico radiólogo, egresada del posgrado de Imagenología de la Universidad de los Andes. El tema que me corresponde hablar hoy es gerencia del servicio de imagenología. Comenzamos brevemente a definir qué es la radiología. La radiología es una especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, ya sea rayos X, ultrasonido o equipos más sofisticados como la resonancia magnética nuclear a través de campos magnéticos, entre otros, y utilizar estas imágenes para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades y patologías. Desde tiempos muy remotos se le denominaba a la radiología radiodiagnóstico y diagnóstico por imágenes. En la actualidad se le llama imagenología. Fue descubierta por Röntgen en el año de 1895 y fue el ganador del Premio Nobel de Física en el año de 1901. La radiología, según la Organización Mundial de la Salud, es una especialidad médica que tiene como fin el diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades, utilizando como soporte técnico fundamental las imágenes, datos morfológicos y funcionales obtenidos por medio de radiaciones ionizantes y no ionizantes, así como otras fuentes de energía. También la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el 80% de las decisiones médicas se toman a partir de pruebas diagnósticas radiológicas, por lo que hoy en día la radiología se ha convertido en una de las herramientas fundamentales de la medicina. En un consenso que hubo en Buenos Aires en el año de 2015, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud decían que los servicios de radiología están representando un avance significativo e irreemplazable de la medicina y que deben ser utilizados bajo normas internacionales de seguridad que fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, junto con otros organismos internacionales de energía atómica. La misión de la radiología, según la Organización Mundial de la Salud, es brindar un apoyo en el área del diagnóstico por imágenes a los diferentes médicos tratantes o a las diferentes especialidades del área de la medicina con el fin de promover, mantener y recuperar la salud de nuestros pacientes. También tiene como misión fortalecer la incorporación, administración, asesoramiento y uso apropiado de técnicas médicas en imagenología médica y servicios de radioterapia. Además de proveer ayuda técnica para asegurar una protección radiológica al público en general, al medio ambiente, a los trabajadores de la salud y a los pacientes. La visión actual de un servicio de radiología es convertirse en un servicio que de forma oportuna, humana, eficaz y eficiente logre con prontitud ayudar a la recuperación y mantenimiento de la salud de los pacientes. Se debe brindar un servicio con calidad y excelencia en el área del diagnóstico por imágenes, manteniendo de esta manera una plena satisfacción de tipo laboral. Entonces, haciendo un resumen, los valores del servicio de radiología
es brindar una excelencia en el servicio, una alta confiabilidad, prestigio y tradición en la comunidad, responsabilidad en los procedimientos radiológicos que se realicen, renovación e innovación constantes, actualizaciones de técnicas y de procedimientos radiológicos y contar con un personal médico y técnico calificado con carácter humanista. Específicamente en el servicio de radiología del CAMIULA, como deben ser en los demás servicios de radiología de las instituciones, tanto públicas como privadas, el objetivo principal es la realización de estudios imagenológicos, tanto simples como especializados, a los pacientes referidos de las diferentes especialidades y consultas, así como también del área de emergencia y hospitalización, con el fin de corroborar un diagnóstico clínico presuntivo y de esta manera lograr un tratamiento preventivo y curativo oportuno. Otra de las funciones generales que debe tener un servicio de radiología es atender a todo paciente referido por médicos generales y especialistas para realizar estudios radiológicos según la solicitud presentada. Analizar con detalle la imagen obtenida, identificando e interpretando los hallazgos con antecedentes clínicos, personales y familiares del paciente, clínica y paraclínica. Nunca se debe trabajar de forma aislada. Señalar el tipo de preparación que deben tener los pacientes antes y después de los estudios especiales para que tengan una buena imagen. Cumplir normas de protección radiológica, que eso lo vamos a hablar posteriormente, tanto para el personal del servicio como para los pacientes en formación del cuerpo médico. Participar en actividades docentes en formación del cuerpo médico en general, dar charlas sobre protección radiológica y sobre procedimientos radiológicos y presentar periódicamente informes estadísticos de las actividades cumplidas semanal, mensual, trimestral y anual. La organización de un servicio de radiología tiene que contar con dos grandes componentes que son importantes, tales como es la infraestructura y el personal humano. En cuanto a la infraestructura, se requiere una amplia superficie de ubicación. Debemos contar con un ambiente amplio, dividido por salas, que las paredes contengan blindajes de protección radiológica, son cubiertas con plomo, las puertas también son cubiertas con plomo, de manera que no pasen radiaciones ionizantes hacia los otros ambientes, para poder proteger al personal de salud y a los pacientes. En el momento que queremos montar un área de radiología, el diseño debe tener presente cómo va a ser la distribución de los equipos en la sala donde se va a hacer el montaje de los equipos radiológicos. La organización de un servicio de radiología depende de dos condiciones básicamente. Una, la infraestructura, y otra, el personal humano. En cuanto a la infraestructura, se requiere de una amplia superficie de ubicación con un ambiente físico adecuado, la formación de blindajes en las paredes de la sala donde se está montando el equipo radiológico. Las paredes, las puertas y los vidrios deben ser plomados para que no pasen radiaciones ionizantes y podamos brindar una protección radiológica. Se deben seguir ciertas normas de seguridad laboral para poder nosotros poner un equipo de radiología en una sala de un servicio de radiodiagnóstico.
Es difícil a veces hacer este blindaje, pero son requerimientos necesarios que se deben seguir según protocolos de leyes, que no se pueden colocar los equipos si no se diseñan de una forma clara y como debe ser. Con respecto al personal humano, también es personal de salud que debe tener una capacitación y un adiestramiento dentro del área de radiología. El técnico debe saber cuáles son las personas que él puede hacerle estudio. Las enfermeras deben saber cómo administrar los medios de contraste para poder realizar los estudios, y esto siempre tiene que ir a la par con el médico radiólogo. Nunca se deben hacer estudios radiológicos en ausencia del médico radiólogo. Contamos con un personal de salud, auxiliar de cuarto oscuro. En el caso de que sea una radiología convencional, tiene que saber cómo revelar y procesar las imágenes. La secretaria que transcribe los informes debe saber terminología médica. Y son personas en realidad que deben tener cierta capacitación y adiestramiento en lo que corresponde al área de radiología. El servicio de radiología pues debe estar, como les dije anteriormente, conformado por un jefe coordinador, un médico radiólogo adjunto, un técnico radiólogo, un asistente en estadísticas de salud, una licenciada en enfermería y una secretaria. Como le dije, todos trabajando de manera coordinada y con un adiestramiento y capacitación específica para que funcione adecuadamente el servicio de radiología. Cada uno tiene un rol, una normativa de trabajo que posteriormente yo se los voy a mencionar. Los equipos mínimos necesarios para el funcionamiento de un servicio de radiología, pues por supuesto que debe ser el equipo de rayos X, el equipo de mamografía y el equipo de ultrasonido. También en servicios de radiología más grandes podemos contar con equipos de tomografía y resonancia magnética nuclear. ¿Qué problemática hay con este tipo de servicios? Primero, que el valor económico de estos equipos son altos, ¿verdad? Y ahorita con la situación del país, pues se hace un poco cuesta arriba adquirir este equipo. El mantenimiento de los equipos también son muy altos, y los insumos que se utilizan de la radiología también son caros. Entonces, resumiendo, un servicio de imagenología médica va a estar conformado, como les dije anteriormente, por un equipo de ultrasonido, una unidad de radiología, una unidad de mamografía, una unidad de tomografía axial computarizada y una unidad de resonancia magnética nuclear. Esto es lo que conforma realmente un servicio de radiología. Quiero hablarles brevemente sobre el tipo de la radiología digital, que es lo que estamos trabajando hoy en día. Desde hace muchos años se trabajaba con una radiología de tipo analógica convencional, que eran las placas de acetato que se colocaban en los negatoscopios con las imágenes obtenidas a través del estudio radiológico. Ellas se revelaban con químicos, ¿verdad?, a través de una procesadora. Ahora esto ya no se utiliza. Ahora pasamos a tener una radiología de tipo digital, que es el gran reto del radiodiagnóstico del siglo XXI en nuestro país. Hay dos tipos de radiología digital: la radiología digital directa y la radiología digital indirecta. Aquí trabajamos con procesadoras de imágenes a través de software especiales que llegan directamente desde el equipo a un programa en la computadora.
Luego estas imágenes son procesadas en la computadora y la pasamos directamente al correo electrónico, al WhatsApp o a un CD. Ya no trabajamos con láminas de acetato, ¿verdad? Entonces, cada vez más son los servicios de radiología que están en total o parcial digitalización, pero lamentablemente hay servicios que no pudieron adquirir esta digitalización radiológica y todavía siguen trabajando con la radiología convencional. Eso ya está pasando de moda. Entonces nos hacemos dos grandes preguntas. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este cambio tan rotundo y tan importante en nuestra vida profesional, si no contamos ahora menos con recursos económicos para poder digitalizar un servicio? Podemos decir, puedo ahorita en estos actuales momentos implantar o hacer un servicio digital en el sitio de trabajo donde yo estoy. Lamentablemente es difícil y se hace muy cuesta arriba ahora. ¿Por qué se hace cuesta arriba? Porque los costos de un servicio de radiología son muy elevados. Es necesario tener un acertado conocimiento de esos costos para el funcionamiento diario de un servicio. En cuanto a placas, con la digitalización indirecta si utilizamos a veces placas, en cuanto a los insumos, en cuanto a los medios de contraste, en los CDs, ¿verdad? Todo eso se hace muy difícil. Se debe prever ampliaciones económicas que hagan falta para cualquier modificación en estos servicios y adquisición de nuevos equipos de trabajo y comprar insumos médicos que son caros, y todo es a través de las divisas. Entonces, un presupuesto importante al estimado son que debemos tener en cuenta los gastos fijos mensuales que puede tener un servicio de radiología a través de todos los insumos radiológicos que se gastan con estos estudios, sobre todo los especializados. Los gastos de material fungible y no fungible, y que se utilizan otros tipos de medicamentos, en el caso para estudios especiales, corticosteroides por vía endovenosa para evitar reacciones adversas que a veces pueden presentar los pacientes con los medios de contraste. Entonces son medicamentos también de altos costos. Un servicio de radiología pues debe tener un manual de normas y procedimiento interno, ¿verdad? Para que el servicio sea mejor organizado, tenga una optimización en su manejo y pueda funcionar de manera adecuada. Se debe tener un manual de normas y procedimientos internas en cada servicio de radiología, el cual debe ser específico para cada profesional. Como les comenté en las láminas anteriores, el organigrama del personal de salud tiene su propio rol cada uno, ¿verdad? De manera que se sigan lineamientos para un adecuado funcionamiento. Específicamente las normativas internas del servicio de radiología, les voy a mencionar las que me corresponden a mí como médico radiólogo del CAMIULA, pero me imagino que en otros servicios prácticamente son los mismos lineamientos. Se debe cumplir con 2 jornadas de trabajo diaria, de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Se debe determinar el número de personas que integra cada turno radiológico. Cada turno radiológico pues va a estar conformado por el médico especialista, por el técnico,
por la licenciada en enfermería, por la secretaria y por la auxiliar de historias médicas. Las órdenes para realizar los estudios radiológicos, ya sean simples o especializados, deben ser hechas por médicos generales y especialistas de la misma institución. La atención al paciente debe ser realizada por orden de llegada, según el día de la cita. Cada paciente debe entregar el formato debidamente identificado por el médico solicitante, donde debe estar especificado el motivo de la solicitud y el tipo de estudio radiológico que se va a realizar. No podemos estar haciendo estudios radiológicos. Quiero que me hagan un tórax, quiero que me hagan una columna. Siempre debe haber un formato debidamente identificado donde se ve el tipo de estudio radiológico y el motivo por el cual lo están solicitando. Los estudios radiológicos serán realizados, por supuesto, por el técnico radiólogo que tiene la capacitación de utilizar las técnicas apropiadas para que el paciente tenga la mínima dosis de exposición radiológica y supervisado directamente por el médico radiólogo. El revelado de los estudios radiológicos deben ser realizados por el auxiliar del cuarto oscuro. Aquí se nos presenta un paréntesis. Esto era con la radiología convencional, donde había un auxiliar de cuarto oscuro que hacía el revelado con los químicos en la procesadora. Ahorita el papel de auxiliar de cuarto oscuro ya no existe a través de la radiología digital, porque es el mismo técnico el que hace la placa y la procesa, ¿sí? Los cuidados que amerita el paciente antes y después de los estudios especializados. Los estudios especializados son aquellos que ameritan medios de contraste por vía endovenosa o por vía oral. Los cuidados que amerita el paciente estará a cargo, por supuesto, del personal de enfermería y del médico radiólogo, y el personal de enfermería es la responsable hasta el momento del egreso del paciente. Nosotros tenemos que tener la seguridad que una vez finalizado el estudio, el paciente no esté presentando ninguna reacción adversa al medio de contraste y salga bien, salga sin ningún tipo de peligro. El análisis y la interpretación de los estudios radiológicos pues van a corresponder única y exclusivamente al médico radiólogo, que va a tener la ayuda de la secretaria administrativa para la transcripción de los mismos. Debemos tener en cuenta que una vez que la secretaria transcribe los estudios, el médico radiólogo tiene la obligación de revisar el escrito, porque el informe es un documento médico legal. Entonces debemos tener en cuenta que cuando dictamos el estudio para que lo transcriba la secretaria, volverlo a revisar por segunda vez, porque el informe radiológico es un documento médico legal. Asignar citas, archivar placas, entrega de estudios es responsabilidad directa del auxiliar de historias médicas o el asistente de estadísticas de salud. La realización de informes de estudios de ultrasonido, en el caso de que contemos en el servicio de radiología con una unidad de ultrasonido, es competencia única del médico radiólogo, y todo informe radiológico debe ir firmado y sellado por el médico que realizó el estudio. O sea, el médico que realiza el estudio es el responsable del informe, no otro médico. Entonces, como le dije, en el organigrama por áreas del servicio de radiología de Camiula, como les mencioné, cada personal de salud, médico, coordinador, técnico, licenciado en enfermería, tiene su rol específico dentro del servicio de radiología, y todo se debe trabajar en equipo.
Les voy a hablar un momentico sobre la protección radiológica, que les hablé que cuando se instalaban las salas de rayos X deberían haber blindaje de las paredes con plomo, de las puertas, de las ventanas, que habían ciertos reglamentos de seguridad laboral para poder instalar un servicio de radiología. Eso abarca lo que es la protección radiológica. Nosotros estamos expuestos a recibir muchas radiaciones y por lo tanto es necesario contar con un sistema de protección radiológica. Todo personal de un servicio de radiología tiene que tener conocimiento de los riesgos y peligros que se corren con el uso descontrolado de los rayos X. Y saber que está directamente relacionada porque no estén completamente capacitados los técnicos, porque el entrenamiento del personal del área de salud no sea la adecuada. Por eso le dije que el personal de salud dentro de un servicio de rayos X debe ser adiestrado y capacitado en esa área. Entonces, cumpliendo la normativa vigente para el uso de radiaciones ionizantes, el personal profesional de salud expuesto, que en este caso seríamos los del área de radiología, debemos tener la obligación, se debería tener la obligación de contar con un dosímetro, que es un portador obligatorio de mediciones de radiaciones ionizantes, ¿verdad? Tiene la capacidad de poder determinar si dentro de un servicio de radiología hay exposiciones secundarias o de fuga dentro del servicio de radiología. Será imprescindible el uso de delantales, de guantes plomados, incluso de protectores de cuello y de gafas plomadas en el momento que nosotros estamos realizando estudios especializados. Entonces, ¿qué es el dosímetro? El dosímetro es una cajita azul de poliestileno plástica que en su interior contiene una lámina de rayos X y unos filtros de plomo y de cobre que están dentro de la caja y que permiten detectar el grado de exposición que puede haber dentro del servicio con respecto a fugas de radiaciones. Debe este dosímetro cumplir con unas normativas que indica el IBIT. Es obligatoria la colocación del dosímetro antes de cada jornada laboral y se recomienda que sea en el bolsillo superior de la bata, no en el bolsillo del pantalón, no en el koala, no en otro lado, sino en la parte frontal del tórax. El dosímetro debe ser entregado y recibido por el médico jefe o adjunto en cada turno radiológico, porque ese dosímetro es personalizado y tiene un código de barra que va a determinar a través de ese código de barra que corresponde a determinada persona. Nunca debe salir el dosímetro fuera del área del servicio de radiología. En el caso de un extravío u olvido del dosímetro por parte del profesional, se debe pasar una nota al IBIT de que sucedió la pérdida o el extravío del dosímetro. Cada mes, una persona encargada, que en este caso sería el médico jefe o coordinador, saca las láminas del dosímetro de la cajita y a través de esos códigos se manda al IBIT en un sobre cerrado y el IBIT va a determinar si la dosis
encontrada de radiaciones ionizantes en esas placas están dentro de los límites de seguridad laboral por cada trabajador según la vigencia legislativa de la ley. ¿Sí? En el caso de que fuera lo contrario, de que estuvieran altas dosis fuera de los rangos de seguridad, el IBID manda un informe por escrito de la persona que está recibiendo mayor dosis para ser estudiada y procesada. Eso es el dosímetro. En Camiula contamos con ese dosímetro. Otras instituciones no creo que los tengan. Con respecto al registro de actividades diarias de los estudios radiológicos, pues el acto radiológico legalmente siempre va a ser un acto médico, con lo cual es necesario saber, además del médico que se responsabiliza de la exploración, se debe reflejar el nombre completo del técnico radiólogo quien está realizando el estudio. Por lo tanto, es indispensable que los registros de morbilidad sean detallados y explícitos. En el caso de Camiula, pues tenemos unas planillas particulares en donde va a estar colocada la fecha, el turno, el técnico radiólogo y una serie de parámetros que se deben llenar por cada paciente según la edad, el nombre, el tipo de placa que se está procesando, si hubo o no placas dañadas, qué médico solicitante está pidiendo el estudio para poder llevar bien la parte de estadística en el Camiula. Los registros diarios juegan un rol importante en las estadísticas de un servicio de radiología. La persona encargada de historias médicas debe llevar un registro diario, semanal y mensual de la morbilidad realizada en cada turno para poder conocer la productividad del servicio. Según la Organización Mundial de la Salud, las tasas de diagnóstico radiológico varían ampliamente entre países, como por ejemplo en América Latina y el Caribe, más o menos alrededor de 22 países que se consideran que tienen un nivel intermedio de desarrollo en su atención de salud, van a realizar aproximadamente 400 estudios radiológicos por cada 1000 habitantes por año. En países de menos nivel de desarrollo en la atención de salud, van a hacer un promedio de 30 estudios por cada 1000 habitantes anualmente, es muy bajito. Y en países de altos ingresos realizan cada año aproximadamente 1.700 estudios por cada 1000 habitantes, o sea, se sobrepasa, son 50 veces más el promedio de estudios que se hacen en los niveles más bajos de desarrollo en cuanto a la atención en salud. Según la Organización Mundial de la Salud, pues uno de los estudios que con más frecuencia se hace es la radiografía de tórax. Es un estudio que es sencillo, que es de bajo costo, que a través de esa radiografía pueden diagnosticarse de manera rápida y eficiente las patologías de tipo cardiopulmonar. También se utilizan como tamizaje en la medicina de tipo ocupacional. Por lo tanto, según la Organización Mundial de la Salud, es el examen radiológico que se practica con mayor frecuencia en el mundo, de acuerdo a las estadísticas obtenidas, ¿verdad? Y se puede considerar a la radiología de tórax como la base del estudio en la evaluación del paciente con signos y síntomas de enfermedad cardiopulmonar. Entonces, como reflexión actual, hoy en día es difícil adquirir material radiológico y, por supuesto, equipos radiológicos por los altos costos, ya que la limitación de divisas al país lo hace imposible tanto en instituciones públicas como privadas, lo que conlleva de una u otra manera
a que el normal funcionamiento de un servicio de radiología se vea limitado. Más que todo afecta el sector público, ¿verdad? Encontrándose la mayoría de los servicios de radiología funcionando de manera parcial o quedando completamente cerrados por la falta de insumo, de material radiológico y daño de equipos médicos por falta de mantenimiento. A eso se suma que tampoco se realiza mantenimiento preventivo de estos equipos radiológicos por los altos costos en los repuestos, quedando a veces los servicios de radiología completamente cerrados. Es lamentable, pero eso es lo que está sucediendo hoy día en nuestro país. Muchos servicios públicos de radiología están completamente paralizados. Entonces, al final, ya para terminar, pues ser médico radiólogo nos permite tener una visión de las imágenes, ¿verdad? A través de esta alta tecnología que hoy estamos teniendo. El radiólogo como tal interpreta las imágenes, no es que las está adivinando. Ser médico radiólogo tenemos que ver las imágenes desde lo más amplio hasta lo más minucioso para poder tener un buen diagnóstico presuntivo y ayudar a las diferentes patologías y a los diferentes médicos tratantes. Acuérdese que le dije que más del 80% de las decisiones médicas van a depender de la imagenología. Y ser médico radiólogo, tenemos que, no es solamente trabajar de manera aislada con solo lo exclusivo de la imagenología, es también tener interacción clínica con el paciente para orientarnos mejor en los diagnósticos y de esa manera tener un mejor beneficio en cuanto a tratamiento para ayuda del paciente. Bueno, muchas gracias.